¿Qué importancia tiene que nosotros nos sepamos toda la palabra de Dios, pero sin embargo nuestras obras no sean correspondientes a nuestra profesión de fe? No tiene ninguna importancia que nos sepamos toda la ley, pero sin embargo estemos transgrediendo en algunos puntos. Es importante que la ley de Dios la tengamos en nuestros corazones y que sepamos conocer bien, hacer diferencia entre la voluntad de Dios, la santificación y qué cosa es obedecer. Hoy vamos a estudiar, no sé si ustedes han escuchado a muchas personas diciendo por ahí, tenemos que hacer la voluntad de Dios. A veces usted se asoma en algunos púlpitos cristianos y usted oye a pastores y a ministros hablando acerca de la voluntad de Dios desde los púlpitos, llamando al pueblo entero a hacer la voluntad de Dios. Pero para la gloria y la honra del Señor, hoy vamos a ver verdaderamente qué cosa es eso de hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a estudiar también qué cosa es la santificación, el tema de la santidad, de la santificación y por qué es necesaria. Y vamos a igualar todas estas cosas. El tema de hoy lleva por título la voluntad de Dios es igual a obediencia, pero es una obediencia perfecta, y lo vamos a ver a qué cosa es una obediencia perfecta. Obediencia perfecta a la ley de Dios, obediencia perfecta a los mandatos de Dios. Por eso es tan importante el tema de la ley de Dios, porque hoy hay gente que hablan de santidad, de santificación y de hacer la voluntad de Dios y desde los púlpitos, pero obvian la ley de Dios, la tienen a un lado. Pero es que todo esto va bien conectado, todo esto va de la mano. Entonces, voluntad de Dios es igual a obediencia, es igual a santificación. Ahí es a donde vamos nosotros. Así que antes de comenzar, vamos a postrarnos de rodillas todo lo que puedan para adentrarnos en la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque el cielo también está aquí con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No queremos abundar en palabras, pero sí queremos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Señor. Queremos que tú perdones cada uno de nuestros pecados, Señor. Que nuestra mente pueda estar lista para el estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir. Tener un discernimiento, Señor, entero, completo. Y aunque veamos, Señor, y hayamos visto muchas veces todos estos textos, que veamos las conexiones, Padre eterno. Ayúdanos, Jesús, a poder abundar en tu amor y a poder estar en ti, Señor. Y bendice a aquellos que van a estar escuchando y que necesitan estos mensajes. Permite, Padre eterno, que los puedan escuchar hasta el final, para que puedan entender la terrible conexión que hay en el tema de la santificación y la obediencia a la ley de Dios. Porque es en el nombre de Jesús que te estamos suplicando todas estas cosas, Señor. Amén. ¿Estamos listos? Amén. ¿Por qué es importante y necesario este tema de la santificación? ¿Por qué es tan necesaria la santificación? Y para aquellos que van cogiendo a punto, vamos directamente a que sea Dios quien nos hable. ¿Por qué es necesario este tema? ¿Por qué es necesaria la santificación? Vamos un momentico a abrir allí en la palabra de Dios, en el libro de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Y ya allí rompemos con el primer texto. Dice, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Estamos, mis hermanos, esto es de momento. Estamos todos los que estamos aquí, pero no nosotros solos, sino todos los que se consideran hijos de Dios, estamos llamados, y no es un llamado terrenal, es un llamado divino, un llamado que viene del cielo. Estamos todos llamados a ser santos. Eso está en Primera de Pedro, para los que están pidiendo la cita. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Y quién es el que está haciendo este llamado? Es Dios.
¿Por qué está haciendo este llamado? Y vamos con un llamado que es paralelo, algo que es paralelo a la palabra santo. ¿Se acuerdan que a aquellos que son santos Dios le llama, por ejemplo, Job capítulo 1, versículo 1, ¿cómo le llamó Dios? Este varón, ¿cómo era? Recto, perfecto, temeroso de Dios. Esta expresión, temor de Dios y la santidad, es un sinónimo. Y apartado del mal justo, ajá, todo esto es la misma cosa. Entonces, la perfección, la justicia son sinónimos de ¿qué cosa? De santidad. Vamos a ver qué nos dice. Aquí mismo estamos viendo por qué es necesario este tema de la santidad. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, miren, nos dice lo mismo. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa es? Perfecto. Es un llamado que viene de ¿dónde? Que viene de arriba. Es el mismo Cristo que le dice a sus discípulos, sed pues vosotros como perfectos. Dios quiere que tú y yo seamos perfectos, pero esto tiene que tener un punto, tiene que tener un porqué. ¿Por qué Dios, por qué el cielo nos llama a ser perfectos? Es interesante que usted atienda todo este estudio desde el principio. ¿Por qué Dios nos llama a ser perfectos? Vamos un momentico al capítulo 12 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y en el versículo 14 vamos a ver allí, en verdad, ¿por qué es necesaria la santificación? Porque Dios nos hace este llamado insistentemente. Nos dice allí, seguid la paz 12. con todos. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice allí? Nadie verá al Señor. ¿Por qué es necesaria la santificación? Porque si en esta tierra no llegamos a la santificación, no llegamos a la santidad que Dios pide de nosotros, nadie puede penetrar por las puertas peligros. Nadie puede entrar al reino de los cielos sin santidad aquí en esta tierra, hermano. Entonces, es necesaria la santificación en esta tierra. Nosotros tenemos que ir en este camino, hermano. Tenemos que buscar. Si la palabra de Dios nos dice que debemos de ser santos, que debemos santificarnos, debemos preocuparnos por este tema, ¿cierto? Si no llegamos allí, no podemos entrar al cielo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos aspirando a entrar al cielo? Dios nos está diciendo que primero tenemos que ser santos, que tenemos que santificarnos. Y hoy vamos a saber qué significa la santificación. ¿Cuánto abarca, hermanos, esta obra en verdad? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es lo que llena toda la obra de la santificación? Vamos un momentico al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23. Allí vamos a ver cuánto abarca la obra de la santificación. ¿Ok? Y nos dice allí, y el mismo Dios de paz. ¿Quién? Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto abarca la obra de la santificación? Todo nuestro ser. No puede llegar a haber un rincón en nuestra alma que no quede santificado. El espíritu, el alma y aún el cuerpo. Todo tiene que estar santificado. Hermanos, ustedes no han meditado en lo que dice la palabra de Dios, que dice que tenemos que tener salud así como prospera nuestra alma. Ahorita la hermana Lili estaba compartiendo algo aquí, que decía que a veces cuando estamos enfermos no nos da ni siquiera deseo de leer la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros estemos santificados aún en el área del cuerpo, en toda área, hermano, para que nuestra mente pueda estar santificada, y así el espíritu, como dice aquí, y el alma, toda, completo, todo limpio. Dios le agrada que nosotros estemos limpios, completos, de toda contaminación, de carne y de espíritu, como dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Esto es todo, y todo es todo. No puede haber una sola área en nuestra vida que no esté santificada. Ahora, ¿cuánto dura el proceso de la santificación? Porque abarca todo. Pero ¿cuánto dura este proceso? Vamos al libro de Efesios. Y en el libro de Efesios nos tiene que hablar cuánto dura el proceso de la santificación.
En el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 13. Amén. Dice allí, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, que dice allí, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo es? Hasta que todos lleguemos ¿a cuándo? Al conocimiento de quién, del Hijo de Dios. Acuérdense lo que estudiamos aquí nosotros acerca del conocimiento de Dios y el conocimiento de su Hijo. Pero nos habla aquí de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Cuándo ocurre esto en nuestras vidas, mis hermanos? Esto ocurre en la parucía, en su aparición. Porque nosotros vamos de santidad en santidad, en camino a santidad, y vamos de más en más, llenándonos por medida. Pero llegamos a la estatura de la plenitud en Cristo cuando Él aparece en su venida. Entonces, este proceso de la santificación es un proceso que dura, ¿qué cosa? Toda la vida. ¿Y qué cosa es la santificación en verdad, mi hermano? Hay gente que confunde en estos términos de la santificación. La santificación en la vida de aquel pecador que una vez fue justificado no es una obra o un proceso que Dios hace en tu vida, en verdad. No es algo que Dios saca de ti o que obra en ti, lo pone aparte para luego colocarlo algo nuevo. No sé si me entendiste lo que estoy diciéndote. Hay gente que piensa que Dios quita de ti algo para colocar algo nuevo, o que Él lo obra en tu vida. Esta no es la verdadera santificación. La santificación verdadera es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo viviendo en tu vida. Esa es la santificación. Una vez que Él te justifica, Él viene a morar en tu vida, y entonces de esta manera obtenemos correcta santificación. Si usted deja al Señor Jesucristo a un lado, la santificación no puede obrar en tu vida. Esto tenemos que entenderlo. Tenemos ejemplos muchísimos y tenemos varias citas, pero tenemos nosotros que todas estas citas tienen que coordinar. Aquí, por ejemplo, tenemos Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vieron qué clarito está esto en la palabra de Dios? Esta es la santificación. Este es el proceso de santidad. La vida de aquel que fue santo y perfecto, el Cordero sin mancha y pecado, viviéndola, ¿qué cosa? Viviéndola en nosotros. Es por eso que la vida dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? La fe de Jesús no es nuestra fe, es la fe de Cristo en nosotros la que puede obrar una correcta santificación. Porque por nosotros mismos no podemos. Por eso Pablo dijo, con Él estoy juntamente, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Así que si usted deja que Cristo ocupe su mente, Él puede regir todo tu ser. También dice lo mismo allá en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Nos dice allí, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos aquí hablando acerca de lo mismo. El resultado que viene a nuestra vida de una perfecta obediencia a la palabra de Dios, y una perfecta obediencia que se torna en natural en nuestras vidas, porque es la obediencia de Cristo rigiendo nuestro ser. Lo único que tenemos nosotros que permitir es que Cristo venga a nuestras vidas, abrirle la puerta de nuestros corazones. ¿Es mentira, verdad? Así que es preciosa la obra que Dios logra crear en nosotros, y es el carácter perfecto de Cristo reproduciéndose en nosotros lo que logra la santificación. Es perfecto, esto es maravilloso, mi hermano. Dios hace una obra en la vida del pecador a través del proceso de la santificación increíble. Nosotros tenemos la capacidad de recibir a Cristo en nosotros porque somos lo que nos dice aquí un santuario. Miren, por ejemplo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17 del libro de 1 Corintios, ahí donde estamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿es qué cosa? Es santo. ¿Por qué podemos obtener un proceso de santidad en nosotros?
Porque nosotros somos un templo y en nosotros viene a vivir la presencia santa y divina de Dios, el Espíritu Santo. Aquello que había en el santuario terrenal, esto que hay en el santuario celestial, es simplemente un símbolo de lo que Dios quiere hacer con cada templo humano. El verdadero santuario que Dios quería redimir era el santuario de cosas, el santuario humano. Así que si allá había atrio, lugar santo y lugar santísimo, que tienen que quedar perfectamente santificados y tienen que hacerse una obra de expiación, Dios lo quiere hacer en ti y en mí. Si allá hay dos querubines y en medio de los querubines está la gloria, en el templo tuyo también de manera espiritual están los dos querubines que cubren esa gloria. Esto es interesante, esto es espiritual. Así que también quiero compartirte que si Dios puede colocar su gloria en el templo humano para lograr tu santificación y la mía, Dios se santifica en nosotros. ¿Cómo? La palabra de Dios lo dice. Vamos por ejemplo al libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Y miren lo que nos dice allí en el versículo 13. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y él se santificó, ¿qué nos dice allí? En ellos. Esto es maravilloso lo que estamos leyendo aquí. Dios se santifica en sus hijos. Amén. Pero ¿en quiénes? ¿Cuáles son los hijos en los cuales Dios se santifica? En aquellos que están haciendo verdaderamente ¿qué cosa? Su obra, su voluntad, en los que están siguiendo el perfecto camino de la santificación, porque no son todos los que se quieren santificar. Y es más, la mayoría de los que se encuentran en el seno de lo que nosotros llamamos iglesia, no están en camino a la santidad. Esto está claro. Él se santifica en nuestras vidas, pero Él también nos escogió para ser santo. Él nos escogió para esta experiencia. Podemos verlo en el libro de Efesios. Dios es quien nos escoge a nosotros. Y vamos a ver ahora también desde cuándo nos escogió Dios para ser santo. Efesios capítulo 1. Podemos verlo ahí. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Miren qué cosa más preciosa y esto es maravilloso. Según nos escogió, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios? Según la palabra de Dios, para que seamos santos. Pero vean acá, ¿qué es lo importante? Que Dios te escoja a ti para ser santo, o que Dios te haya escogido desde la fundación del mundo para que seas salvo. ¿Qué es más importante, la santidad o la salvación? Obviamente la salvación, pero las dos van de la mano. Él nos escoge para que seamos santos desde antes de la fundación del mundo, pero también nos escogió, dice la palabra de Dios, para salvación. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo un momentico ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y nos dice ahí en un subtítulo, escogidos para salvación. ¿Ya lo vieron ya? ¿Escogidos para qué? Para salvación. Verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Para qué nos escogió ahora? Ya no nos dice que nos escogió para ser santos, sino que nos escoge para salvación. Pero este texto es más completo y nos dice es para salvación y lo une mediante la santificación, porque si no hay santidad nadie puede ser salvo, nadie puede ver al Señor. Pero es impresionante que esto se logra a través del Espíritu Santo. La persona de Cristo se reproduce en tu vida de la misma manera, idénticamente como era Cristo, el carácter perfecto de Cristo a través de la persona del Espíritu Santo aquí en esta tierra. Porque si Cristo está como sumo sacerdote allá arriba en el cielo, el Espíritu Santo es el sumo sacerdote del santuario de esta tierra. Amén. Del santuario terrenal que somos nosotros. Nos dice que nos escoge a través del Espíritu Santo para santificación, pero también y la fe en la verdad. Le hago la pregunta: ¿alguien puede llegar a la salvación
o a la santificación con un error. Miren lo que claro está ahí en la Biblia. Señores, todo lo que nosotros estudiamos por año está en la Biblia. Con un solo error se puede lograr una santificación perfecta. Cuán importante es estar parado en la plataforma firme de la verdad, hermano. Nosotros necesitamos abundar en la verdad, en los pilares de la verdad. No podemos tener error, porque cuando hay error, dice la palabra de Dios, no se logra la santificación. En el Espíritu, pero sí está correctamente. Tenemos varios textos donde lo dice. Pero la palabra de Dios en Juan 17 nos dice claro que la santificación viene por qué cosa. Para obedecer la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, Dios nos escogió para salvación. Volvemos y repetimos. ¿A través de qué? A través de la santificación. Pero en verdad, ¿para qué nos escoge Dios a nosotros? Miren aquí cómo ya se va conectando la santificación y la obediencia. Primera de Pedro capítulo 1. Y en el versículo 2 vamos a ver qué nos dice ahí. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Cuál es la presciencia? Su omnisapiencia, su omnisciencia. Lo sabe todo, se sabe el final desde el principio, ¿verdad? Según la presciencia de Dios Padre, en santificación hemos sido elegidos del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. ¿Cuánto dicen amén? Esto es maravilloso. Así que nos dicen los textos anteriores que somos escogidos por Dios para santificación, que somos escogidos por Dios para ser salvos. Pero ahora nos está diciendo que somos escogidos para obedecer. Clarito está allí. Para obedecer. Esto nos está diciendo que la santificación y la obediencia es una y la misma cosa. Aquí en la palabra de Dios está claro que nosotros somos santificados porque somos siervos de Dios y esclavos a quien obedecemos. ¿Podemos verlo en la Biblia? Vamos un momentico al libro de Romanos. En el capítulo 6, Romanos capítulo 6 y el versículo 22, nos dice allí: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la ¿qué cosa? La santificación, y como fin, que clarito está el versículo, la vida eterna. ¿Vieron que claro está? El fruto de que hemos sido libertados del pecado de Faraón, del mundo, y ahora somos esclavos, siervos de Dios. ¿Es qué cosa? La santificación. Como fruto de la vida eterna. Pero la santificación es lo mismo que la obediencia. ¿Dónde lo podemos ver? Ahí en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que Dios nos está dando una vuelta y nos está diciendo, santificación es simplemente la obra de obediencia. Vamos a ver a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, y vamos a ver qué nos dice aquí en el versículo 29. Nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que dice allí, antes que a los hombres. Y en el versículo 32 miren lo que nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y tenemos varios textos más donde nos dice que el Espíritu Santo lo da Dios únicamente a los que le obedecen. Entonces, el Espíritu Santo es un fruto del regalo que da Dios cuando llegamos a ser ¿qué cosa? Hijos de Dios. Pero Dios se lo da únicamente a aquellos que están en ¿qué cosa? Que están en obediencia. Y esa obediencia es el proceso de la santificación que ha comenzado tu vida luego de que Cristo vino a morar como una justicia imputada en ti. Ahora Dios la viene a ¿qué cosa? Dios la viene a impartir. Entonces, si estoy obedeciendo, si tú estás obedeciendo, ¿cuál es la verdadera obediencia y qué pide Dios de ti? Vamos un momentico a Hebreos capítulo 10 y vamos a ver cómo Dios conjuga todo esto. Vamos a ver qué cosa es lo que Dios pide de nosotros. Hebreos capítulo 10. Y miren lo que nos dice aquí en el versículo 7. En el versículo 7 nos dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué viene ahora? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu qué, tu voluntad. Aquí hay alguien que está en obediencia. ¿Quién está hablando aquí? Esto es una profecía de quién. Esto se encuentra en el Salmo 40, ¿verdad? Pero es una profecía, no solamente David fue quien dijo esto, sino también que era de Cristo. Y este capítulo 10 se lo aplica completamente a quién. Se lo aplica a Cristo. Entonces este que está haciendo la voluntad del Padre es Cristo y nos está dejando de ejemplo que nosotros tenemos que venir delante de Dios y decir, he aquí, oh Dios, estoy delante de ti, yo quiero hacer tu voluntad. Ahí en el versículo 9, miren lo que nos dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esa en cuenta de la forma verbal, para hacer. Hacer es obediencia. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Para qué es la voluntad de Dios? El hacer la voluntad de Dios para ser santificado. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? La voluntad de Dios y la santificación es un solo proceso. Es una y una misma cosa. Haciendo la voluntad del Padre, nos dice la Biblia, somos nosotros santificados. Y la Biblia nos lo dice en otro lugar, que nos pone, nos iguala, nos dice que es la misma cosa. Vamos un momentico a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y en el versículo 3, ¿qué dice ahí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué cosa es? Lo mismo, es la misma cosa, igualdad. ¿Qué cosa es la voluntad de Dios? Porque hay muchos que están buscando hoy qué cosa es la voluntad de Dios. Es la santificación. Si usted no entiende el proceso de la santificación, nunca va a entender qué cosa es la voluntad de Dios. Que os aparte de qué cosa, de fornicación. Fornicación, ¿dónde viene la lista de los qué? De los mandamientos de la ley de Dios. Le pone fornicación porque es uno de los pecados más fuertes, el pecado de muerte de la iglesia, del pueblo de Dios de todos los tiempos. Cuando la iglesia fornica contra su propio cuerpo, peca. Y aquí en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, que en verdad es interesante conocer el tema de la voluntad de Dios y no. De cuál es la voluntad de Dios y no. Si nosotros no entendemos qué cosa es la voluntad de Dios, nosotros nunca podremos entender qué cosa es santificación. Así que vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a un texto conocido en Mateo 7, versículo 21. Hay millones y millones de cristianos que profesan ser hijos de Dios, ser cristianos, profesan ir al cielo, profesan que hacen la voluntad de Dios, pero en verdad, ahora vamos a ver aquí, en este pasaje, que no la hacen en verdad. Porque el mismo Cristo hace una diferencia en los versículos 23, 22 y 23. Por ejemplo, en el versículo 21 nos dice, no todo aquel que me dice, Mateo 7, 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es tan importante este estudio que estamos dando. Ya hemos visto cómo la Biblia nos fue igualando la santificación, igualito que la obediencia, es lo mismo. Igualito que qué cosa, que la voluntad de Dios, son la misma cosa. Ahora la Biblia nos está diciendo que los únicos que van a entrar al cielo son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, Señor. Entonces le declararé, nunca os conocí. Apartado de mí, ¿qué cosa? Transgresor de mi ley. Eso es lo que dice en el griego. Apartado de mí, transgresores de mi ley. La palabra es anomía. Y déjeme decirle que he buscado entre todas las Biblias, y hay Biblias que lo vierten originalmente con la palabra anomía. Hay Biblias que lo vierten, transgresores de mi ley. Pero aquí no se tradujo, aquí se tradujo, apartado de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que si yo estoy transgrediendo la ley de Dios, yo soy un malvado, estoy haciendo pecado, no estoy en obediencia,
y no estoy haciendo la voluntad de Dios y soy de aquellos que no voy al reino de los cielos. Porque el Señor dijo, nunca os conocí. Acuérdense, como lo he dicho, Él no dijo, no, un día ustedes me conocieron y después me dejaron de conocer. Ustedes estaban conmigo, el rico un día hacía el milagro, se hizo en mi nombre y yo estaba ahí, yo hice el milagro y después dejaron de hacerlo. El Señor le está diciendo aquí en este texto, este milagro fue hecho por obra y gracia de Satanás. Es lo que está diciendo Cristo. Este milagro no fue hecho por mí porque yo nunca os conocí. Y para que vean que van a ser la mayoría, muchos. El Señor no dice que van a ser los pocos, dice que van a ser los muchos, que en el día del juicio, en aquel día le van a decir al Señor, pero Señor, si nosotros lo hicimos en tu nombre y la pierna creció. Eran gente que estaban convencidas completamente de que conocían a Cristo y que era el poder de Dios lo que ellos sentían adentro y que era la manifestación divina la que se traspasaba de ellos cuando imponían las manos y se hacía el milagro. Estaban tan convencidas que se atrevieron a decirle en la propia cara de Cristo en el día del juicio, Señor. El Señor le dijo, nunca os conocí, nunca fue mi espíritu. El conocer al Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 2, como mismo lo dice el texto, lo que no se ve a simple vista porque está en griego, ahí en el texto dice, apartado de mí, transgresores de mi ley. Los que transgreden la ley de Dios no están haciendo la voluntad del Padre. Pero el conocer al Señor Jesucristo en primera de Juan, en el capítulo 2, dice, estos son los que conocen a Dios y los que no lo conocen. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 3. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ve quién es aquel que conoce a Cristo? ¿Quiénes son aquellos que entrarán al reino de los cielos? ¿Quiénes son aquellos que no entrarán en controversia con Cristo en el día del juicio y que Cristo le va a decir nunca os conocí? Aquellos que no guardaron sus mandatos. En el capítulo 3 nos dice que la transgresión de la ley es pecado. Y en el versículo 6 nos dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces los que no conocen a Dios, vean, para que vean cómo en cada instante la palabra de Dios mezcla el conocer a Dios con la obediencia perfecta, ¿qué cosa? A la ley de Dios. Por eso aquí en Mateo 7, del 21 al 23, es importantísimo, porque esto se trata de salvación. Esto es un tema que tiene que ver con todos los cristianos en el mundo y aún con aquellos que están por entrar al cristianismo. Es importante que usted sepa dónde usted está parado. No todo aquel que me dice Señor, Señor, es decir, aquel que se llama cristiano, como dice Isaías 4:1, 7 mujeres echaron mano de un hombre y dijeron, comeremos nuestro pan, la palabra de Dios mía, vestiremos vuestro vestido, mi justicia, no quiero la tuya, solamente permítenos llevar tu nombre. Entonces, mi hermano, es bueno entender qué es hacer la voluntad de Dios. Vamos un momentico a Mateo capítulo 21 para entender con más profundidad qué es la voluntad de Dios. Ahí Mateo 21, porque esta parábola está basada en esto como tal, la voluntad del Padre. Mateo 21, versículos 28 en adelante, en la parábola de los dos hijos, miren allí lo que nos dice. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, ¿ok? Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo él le dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos, escuchen bien la pregunta, hizo la voluntad del Padre? Y dijeron ellos, el primero, como bien dice la niña Ceci, como está en el versículo 29. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo la parábola? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre
según la parábola. La voluntad del Padre no es más que hacer el mandato que el Padre le ha dado al Hijo. En el caso del primero, dijo no, estaba cerrado, porque ni siquiera sabía qué cosa era ser hijo de Dios. Estos son los gentiles, no quisieran entrar en la parábola. En el caso del segundo, eran los judíos que profesaban hacer la voluntad de Dios, pero como ahorita habíamos dicho, su profesión de fe estaba por otro lado. Sus obras no eran correspondientes a su profesión de fe. Era el pueblo judío. Hacer la voluntad del Padre es hacer lo que el Padre ha mandado en su palabra. ¿Y cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios cuando digo que la ley que Dios dejó para regir mi vida, la moral y mi carácter ha sido echada a un lado y hasta la pisoteo? Y digo que fue clavada en la cruz. Esto no es la voluntad del Padre. Juan 9:31. Mira lo que nos dice allí acerca de la misma cosa, de la voluntad y el temor de Dios y la obediencia. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese que le oye. ¿A quién Dios no oye? Dice el texto. No los oye. Usted puede orarle a Dios, puede pedirle y puede hacer lo que quiera, que Dios no te está oyendo. ¿A quiénes? A los pecadores. Y dice la palabra de Dios que ¿quiénes son los pecadores? Primera de Juan 3:4. Los que están infringiendo la ley, los que están en infracción de la ley, esa misma ley que muchos aborrecen de Éxodo 20, esa es la ley que hay que obedecer y todo el mandato que Dios dejó a través de su palabra. Entonces aquellos que están en ese grave pecado pueden orar. Tú sabes que hay millones de cristianos que hoy están orando por un par de zapatos, por un carro, por una bendición, porque haya comida en la casa cuando salga de predicar, porque se hagan milagros en la vida. Y tú sabes que Dios no le está oyendo, porque abiertamente y con sinceridad, con toda la sinceridad de la vida, recibieron esta verdad y dicen, no, eso fue a un lado. Quien le está respondiendo y escuchando esa oración, ¿sabe quién es? Es el mismo diablo, es el mismo Satanás, para seguir manteniendo a ese cristiano en esa condición, seguirlo manteniendo engañado hasta el mismo tiempo de fin. Él conoce lo que tú necesitas. Él conoce que cuando tú te arrodillas, aunque no lo digas en voz alta, cuando tú estés orándole a Dios en silencio, Él conoce cuál es tu necesidad y que cuando tú estás orando, usted está orando por el par de zapatos y por el pantalón que te hace falta. ¿Y sabes qué? En la semana siguiente te concedió el par de zapatos. Usted dice, gracias Señor. Pero dice la palabra de Dios que Dios no oye a los pecadores, a los que están transgrediendo la ley. Lo dice también Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Lo dice Isaías 1:15 también. Y hay varios pasajes en la Biblia, tanto Nuevo como Antiguo Testamento, que nos dicen que Dios no escucha a los pecadores. La única oración que escucha Dios de los pecadores es una oración de arrepentimiento, mi hermano. Una oración de conversión. La verdadera conversión es esencial, ¿sabes? Para que el Espíritu Santo venga a tu vida y comience el proceso de la santificación con la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, si Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él está oyendo. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que el temor a Dios y la obediencia es lo mismo que la voluntad de Dios. El texto no le está diciendo. Así que Dios no oye a los que abiertamente están pisoteando su ley. Entonces, la voluntad de Dios está ligada con su ley y podemos verlo en el Salmo 40, versículo 8. Miren lo que nos dice allí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Que tengamos esa bendita ley de Dios, ¿dónde? En el corazón. Si yo invité a través de la persona del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, a vivir en mi vida, y tú a vivir en tu vida, el que guardó la ley y la tiene en su corazón, va a venir con esa bendita ley a tu corazón y a tu vida. Dios quiere que tengamos la ley de Dios pendiente y en un lugar.
Dios quiere que guardemos sus mandamientos para ponerlo por obra. Vamos a Números capítulo 15. Allí nos lo dice clarito. Él quiere que lo guardemos para ponerlo por obra. Versículo 39 dice, y os servirá. Número 15, versículo 39 y 40. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlo por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis. Ya lo vieron ahí la palabra. Y hagáis. Hagáis es obediencia. Más bien es el hacer, el accionar. Dios quiere que nosotros accionemos. Hagáis todos mis mandamientos únicamente. Únicamente si nosotros hacemos los mandamientos. Es que dice aquí, somos santos. Dice el texto, y seáis santos. ¿Usted quiere ser santo? Es importante la santidad, claro, porque si no, no entramos al cielo. Pero el problema es que tú no puedes ser santo sin hacer la voluntad de Dios y sin una perfecta obediencia a la ley de Dios, porque te lo está diciendo la palabra. Esto es maravilloso, alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 9. Te dice una y la misma cosa. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hermanos, hay que decirle amén, pero ahora hay que decir amén más fuerte. Cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvierais en sus caminos. Porque ¿sabes qué? Siempre se habla de santidad, pero hay muchas iglesias, muchos ministros que dicen que los mandamientos de Dios no se deben de guardar, porque no hay hombre que lo pueda guardar en la tierra. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo viene a tu vida, Él nos ayuda a guardar esa bendita ley. Y el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Nosotros no podemos ser verdad, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todo incluye el guardar la ley de Dios. Por eso repetimos, aquí está la paciencia de los santos. ¿Lo vieron allí? ¿Quiénes son los santos de los últimos días? Los que guardan los 9 mandamientos, diciendo que el sábado fue abolido de la ley moral de los 10 mandamientos. No, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Hombre, Señor, que Dios te bendiga.